seas, bendito seas. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendito seas, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Te alabamos, te exaltamos, te damos hoy a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor Jesús, por estar en medio de nosotros. Vamos a orar por la palabra de Dios, rogando a Dios que Él sea quien hable a nuestros corazones y quien hable a nuestras vidas el día de hoy. Señor, te damos gracias una vez más. Alabamos y bendecimos y exaltamos y glorificamos tu bendito nombre. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por estar con nosotros, Señor Jesucristo. Y en esta hora, Señor, sabemos que rogándote a ti venimos para abrir tu palabra. Rogándote a ti venimos para que seas tú hablando a nuestros corazones, para que seas tú hablando a nuestras vidas, para que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, tenemos hambre, tenemos necesidad de ti. Hoy tú vas a hablar, hoy tú vas a hacer, Señor, que nosotros podamos tener tu palabra. Me pongo en tus manos, te ruego, Espíritu Santo, que seas tú aquel que hable a nuestras vidas, que seas tú aquel que nos diga lo que necesitamos hacer. Es un escalón, es un paso más, Señor, hacia la eternidad. Me pongo debajo de la cruz del Calvario y te ruego que hables tú, Señor, en esta tarde. Te doy gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, buenas tardes, Dios les bendiga, sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta tarde a la Iglesia Casa de Oración. Vamos en esta hora y vamos a iniciar con un tema llamado los profetas menores. Aquí en la iglesia habíamos estado estudiando acerca de los reyes y los profetas. Entonces sí empezamos desde el rey David, Salomón, estudiamos también sobre el templo de Salomón y estudiamos los reyes que hubo en el reino del norte y también los reyes que hubo en el reino del sur. Y en esta hora, aunque ahí con los reyes hay profetas que se fueron entremezclando, realmente no los llegamos a tocar. Y los profetas mayores, solamente con algunos reyes, estuvimos estudiando algunas cosas, como Isaías, en Ezequiel, en Jeremías. Daniel sí no lo tocamos, pero siempre es un lado de querer estudiar los profetas menores. A veces, como por lo regular no vamos mucho ahí, cuando se les menciona a algunas iglesias, gente que apenas va conociendo su Biblia, que busque los profetas menores, a veces no se encuentra. Pero los profetas menores tienen un mensaje tan tremendo, tan profundo, y de hecho vamos a iniciar, hay un orden de alguna manera cronológica como aparecen los profetas, y no los vamos a estudiar de esa manera, pero vamos a estudiarlos como aparecen en la Escritura, porque, por ejemplo, el profeta Amós es el primer profeta que se levanta a dar su profecía en el reino del norte, las 10 tribus, que fueron las primeras 10 tribus que se llevaron cautivas, que vino a Siria y se llevó cautivo ese pueblo a estas 10 tribus. Y vamos a entrar a ellos, los profetas menores. Su mensaje es tan actual porque el pueblo de Israel, lo vamos a ver, se encontraba en un momento donde había total paganismo, había total decadencia moral, espiritual, donde solamente los príncipes, los ricos tenían todo el control de todas las cosas y el pueblo era el que sufría. La Biblia dice que iban al templo, tenían sus rituales, pero su corazón estaba muy, muy alejado de Dios. Entonces,
En este tiempo sabemos que la iglesia de la Odisea es el tiempo donde nosotros vivimos. Y este tiempo de la iglesia empezó, obviamente, sabemos, en el Pentecostés. Pero cuando la estudiamos y vemos, la iglesia parece que viene en decadencia. Gracias a Dios que hay un remanente, el cual permanece fiel, porque también en la Escritura nosotros encontramos en los profetas que hay un remanente fiel, el cual Dios siempre ha preservado, ha conservado y tiene para que ese pueblo sea. Nosotros hoy estamos esperando que el Señor Jesucristo aparezca para irnos con Él. Y es por eso que los profetas de repente le están hablando a Israel, le dicen su pecado, pero de repente también se trasladan al tiempo de la gran tribulación y también se trasladan al tiempo del milenio, donde el Señor Jesucristo establece un reino de paz. Y por eso necesitamos diferenciar en qué momento, en qué punto ocurren las cosas en los profetas. Es lo que vamos a estar viendo. Ahorita vamos a poner la introducción y obviamente también para aquellos que dicen, bueno, no hemos estado con ustedes cuando habló o predicó acerca de los reyes y todo eso. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nosotros nos vamos a encontrar en su palabra. Quiero que por favor vaya al libro de Oseas precisamente. Quiero que vaya al profeta Oseas capítulo 1, de manera en que vamos a ir viendo en esta tarde este sermón de Oseas, el cual siempre comparto cuando me invitan a predicar. Es un sermón que siempre que voy o a algún lugar nuevo o a algún cambio que tengo como pastor, siempre predico sobre este sermón del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Oseas. Y vamos a verlo, pero igual siempre pongo un contexto, el cómo es que llegamos a este libro de Oseas. Y me gusta igual en Oseas leer primeramente el capítulo 2, el versículo 8, que dice así. Libro de Oseas, capítulo 2, el versículo 8 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. ¿Puede leerlo nuevamente, por favor? Ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Dice aquí que ella, hablando de Israel, hablando de su pueblo, dice, no reconoció que Dios les daba el trigo, el vino, el aceite, y Dios multiplicó la plata, pero ellos precisamente hicieron a Baal. El domingo pasado estábamos hablando precisamente sobre Deuteronomio 32, y en Deuteronomio 32 es una profecía de Moisés que 1000 años atrás predice lo que Israel iba a hacer. Y entonces vamos a ver en esta hora precisamente un contexto para poder entrar al profeta Oseas. Usted y yo conocemos y sabemos de un pueblo que salió de la tierra de Egipto de mano poderosa de un hombre llamado Moisés. Dios ese pueblo iba con ellos, cruzaron el desierto y después a través de Josué viene Dios y conquistan la tierra de Canaán, conquistan la tierra prometida. Después nosotros encontramos que el pueblo de Israel se encuentra con 300 años con jueces que gobiernan. Hay un momento en que Israel está con Dios, pero cuando ellos se vuelven tras otros dioses o no están con Dios, nosotros encontramos que Dios los vende a distintos pueblos. Pero son 300 años en los cuales nosotros encontramos el ministerio de los jueces. Después nosotros encontramos que el pueblo de Israel ha tomado posesión de la tierra de Canaán, sin embargo no echa a todas las naciones que están ahí. Y el pueblo de Israel agarra y ve que todas las demás naciones tenían reyes. Y entonces el profeta que estaba ahí, el juez que estaba en ese momento, será Samuel. Y viene el pueblo y le dice a Samuel: Samuel, nosotros queremos tener rey. Y entonces Samuel
dice la escritura que va y se pone a llorar y le dice, oye Dios, ve lo que este pueblo está haciendo y está pidiendo. Pero viene Dios y le dice, cállate Samuel, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y viene Samuel y viene Dios y les dice, dales lo que el pueblo pide, pero diles que el rey les va a pedir sus casas, les va a pedir sus mujeres, les va a pedir sus tierras, sus animales, les va a hacer sufrir. Y ese pueblo agarró y dijo, sí queremos. Y qué tremendo esto, Dios quería a través del sacerdocio y a través de jueces gobernar a su pueblo. Y la Biblia dice que Dios levantó al primer rey que se llama Saúl. Sabemos que este fue elegido por el pueblo. Por un lado, Saúl empezó muy bien, porque sabemos que cuando Dios lo llamó, lo capacitó, y vemos cosas tremendas que Dios hizo con Saúl. Él empieza bien, muy bien, pero al final cada una de sus decisiones le hace errar, equivocarse, tornar a un camino incorrecto, al grado que obviamente él era atormentado por espíritus, y después Dios ya no le hablaba, y al final, al saber que no había manera ni por Urim ni por Tumim, por ninguna manera, va y de manera satánica va y consulta a una bruja, una hechicera, porque venían los filisteos a atacarle y quería saber qué iba a pasar. Sabemos que lo que pasa, y al final hay un desenlace final de Saúl. Y Dios levanta a un rey conforme a su corazón, un rey conforme a todo lo que Dios quería que iba a hacer. Sabemos, Dios levanta al segundo rey en Israel llamado David. Y este rey David fue aquel que conquistó, ganó las guerras, las batallas de Jehová. Y al final, en un lado, él domina, él conquista, él consigue todos los tesoros con los cuales Salomón construye el templo de Salomón. Sabemos que David, al final, cuando él estaba ya grande, que había conquistado, es cuando él falla, pero también él se arrepiente. Y David nos deja tremendas lecciones, tremendas cosas. Fue un rey conforme al corazón de Dios. Y después viene un tercer rey que Dios levanta, es el rey Salomón. Y él era pequeño, dice la historia que él cuando empezó a reinar tendría como 13 o 18 años esa edad. Y por eso era un pueblo numeroso, un pueblo lleno de riquezas, un pueblo lleno de sabiduría, un pueblo que tenía la ley, tenía el templo, tenía el orden de cómo los sacerdotes, los levitas y todo cómo funcionaba. Y entonces el rey Salomón sabiamente le dice a Dios, Señor, yo no sé cómo gobernar tu pueblo, y le pidió sabiduría. Y la Biblia dice, porque lo estudiamos, Dios les dio a Salomón sabiduría, le dio entendimiento y le dio conocimiento. Sabemos que él tuvo prudencia por la manera en que él juzgó a Israel, de la manera como él empezó su ministerio. Y la Biblia nos dice en un lado que él empezó e hizo cosas tremendas, cosas grandiosas. Lo más grande, y sabemos, es que él hizo el templo de Salomón. La Biblia nos dice que fue en 7 años que él edificó ese magnífico templo. Pero él también empezó a hacer y a cometer equivocaciones dentro de su vida. Cuando estudiamos todos los reyes y todos los hombres y todas las cosas que nosotros, los hombres que vemos en la Biblia, que en un lado conocemos sus historias de éxito, de logro, de prosperidad, de bien, y nosotros encontramos, si usted lee más adelante, que muchos de esos reyes, hombres de Dios, también cayeron, también sucumbieron. Y tenemos un grupo de varones, y les digo a los varones, el problema no es cuando usted y yo en un lado comenzamos. Sí hay problema porque una vez que Dios nos salva y debe de haber evidencia de una salvación, usted y yo avanzamos unos escalones o avanzamos unos metros,
Y cierto es que al ver el camino y al ver lo que Dios nos pide, hay gente que decide voltear las espaldas a Dios, regresa y en un lado, al haber caminado poco, no perdió mucho, sí perdió bastante, va a perder la salvación, que es muchísimo. No me de decir que el hecho de que alguien se regrese no sea algo grave, es algo gravísimo, porque una vez que Dios nos salva, ya no nos vamos al infierno, y eso es lo más grandioso, que una vez que el Señor nos salvó, bendito sea su nombre, nosotros podemos tener y saber. Pero la mayoría de gente que está en la Biblia cayó cuando estaba en lo alto. Cayó cuando se sintió seguro, cayó cuando dijo, ya podemos, ya tenemos, ya sabemos, ya conocemos, ya entendemos salir y entrar, ir y venir, conocemos cómo es Dios, conocemos cómo obra, conocemos cómo actúa. David falló cuando tendría unos 60 años, 65, había conquistado todo, no habría reproches para ese hombre que daba todo al pueblo. Su falla, y decía, bueno, tiene muchas mujeres, pero él falló cuando se sintió seguro y no fue a la guerra. Y entonces Salomón falló cuando él estaba en la cúspide, cuando él estaba en lo más alto, él falló. Si usted lee a Gedeón, de hecho, el domingo, primeramente Dios, vamos a ver, dice que Israel se fue tras demonios, tras ídolos, y vamos a ver a algunos hombres cómo es que hacen cosas increíbles en Dios, pero después se desvían. La mayoría de hombres en la Escritura cayó cuando estaba en lo alto. Y cuando nosotros leemos hasta el capítulo en donde Dios ve que Salomón dice así la Biblia, y aparte de la hija de la egipcia con quien se casó, la Biblia dice, Salomón amó a muchas más mujeres y su corazón se dividió. El pecado que hizo Salomón se traslada, cierto, hasta lo que David hizo cuando cometió adulterio con Betsabé, porque el profeta Natán le dice a David, la espada va a seguir siempre tu casa. Y encontramos después de eso solamente en David problemas familiares. Y todo esto porque hay gente que dice, bueno, David, vean cómo pecó, pero el final de ese pecado, cuando nosotros leemos la historia que sigue de David con su descendencia, las naciones, las tribus, los reyes, es que el reino del norte fue llevado cautivo y también después el reino del sur, sus hijos, su descendencia, también fueron llevados cautivos a Babilonia por una decisión, por algo que un hombre cometió. Por eso es que cualquier cosa que hagamos usted y yo afecta aquí y afecta a nuestras descendencias y afecta a la eternidad. El canto que en este tiempo está sonando, bueno, nos gusta la bendición, y dice ahí el canto que Dios bendiga a tus hijos y los hijos de tus hijos, y dice ahí hasta 1000 generaciones. Y eso puede ser tremendo si hay un hombre y una mujer que decide caminar el camino de Dios. Amén. Así que Dios es bueno y nos pide que caminemos de la manera correcta, que caminemos de la manera adecuada. Salomón en la cúspide, la Biblia en un lado dice que él, aparte de construir el templo, la Biblia dice que también hizo su casa. Y la Biblia menciona que cuando se estaba haciendo el templo, Salomón tenía 80,000 trabajadores. También Salomón en ese tiempo, para edificar todo lo que hizo, al pueblo lo que le pidió eran contribuciones, eran impuestos. Salomón era riquísimo y exportaba el oro, la plata, porque dice la Biblia que ahí la plata era común en ese tiempo. La nación de Israel en ese tiempo con Salomón dominó a sus enemigos, tenía paz, y la Biblia dice también que a la cara de Salomón y con Salomón venían todos los reyes, todos los principales de la tierra. Vino la reina de Seba, y vino también
dice la Biblia en Crónicas que toda la gente procuraba ver la cara de Salomón. Y cuando vemos esto en el lado del desierto, en el desierto nosotros nos encontramos con el tabernáculo y hemos aprendido que el tabernáculo y el desierto es crecer en el ámbito del Hijo, es crecer en ese ámbito donde Dios nos va llevando para que después entremos a conocer y entender la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y cuando es el tiempo del tabernáculo, ahí solamente hay comunión entre el sacerdote que entraba al lugar santísimo a tener comunión con Dios, a ministrar en el lugar santo, y obviamente estaba en el atrio. El pueblo solamente llegaba al inicio, a la puerta, a dejar sus sacrificios, pero no pasaba más allá. Obviamente el sacerdote y la gente se había dado cuenta de que había estado en ese lugar, porque todos sus vestidos se impregnaban de ese incienso del nombre de Jesús, y él percibía a la gente que olía a Jesús. ¿Cómo se da cuenta la gente que usted y yo tenemos y conocemos de Dios? Porque usted y yo, dice en Corintios Pablo, que debemos tener buen olor de Cristo. Y entonces en ese ámbito y en ese lugar es solo una comunión entre usted y Dios. Y en un lado a Dios lo sentimos, lo percibimos, lo conocemos a través de su palabra, pero el otro lado es que es un lado en Dios que por fe vemos, sabemos todo lo que Él es, y en Dios sí le reclamamos y a veces hacemos de quejarnos, murmurar, pero es un lado que Dios no lo vemos. Pero en el otro lado sabemos que ahí al crecer en esa estatura es una comunión entre Dios y nosotros. Y es por eso cuando iniciamos, tenemos nuestro primer amor, decimos lo que sea, lo que venga, vamos a la iglesia, caminamos, estamos, y es cierto, decimos yo voy, busco de Dios, pero cuando se edificó el templo de Salomón, que es el templo del Padre, la Biblia dice que se ocupó de la hermandad. Y el templo, el tabernáculo, si yo le preguntara a usted cuando estuvo en el desierto, ¿cuántas naciones fueron a ver y preguntar y decir, oigan, ahí está un pueblo, oigan, tienen un tabernáculo, oigan, veamos ese tabernáculo? Que usted me dijera cuántas naciones quisieron ver ese tabernáculo. En la Biblia no encontramos cuántas naciones o qué naciones sí estaban del otro lado en el Jordán, solo oyendo las maravillas de un Dios que hacía con una nación que venía en el desierto, pero no dice la Biblia, hey, vayamos a verlos, vayamos y conozcamos. Pero ya una vez que se establece el templo de Salomón, la Biblia dice que sí, que la gente quería venir a oír la sabiduría de Salomón, ver el templo y contemplar todo lo que Salomón estaba haciendo. Y en Crónicas lo estudiamos, quienes venían a verlo. Por eso es que en un lado la hermana y nos empezaron a enseñar acerca del ámbito del Padre desde hace algún tiempo, 2006, 2004, a lo mejor hay alguien que me pueda decir más atrás, pero hoy por teoría usted y yo conocemos muchas cosas de ese ámbito. Cuando estábamos en la escuela bíblica estudiando, siempre las estaturas que nos daban eran 1, 2, 3, 4 y subían conforme la estatura de la cruz, pero después la hermana empezó a usar el nombre cuadrangular de Dios, Yu, Hei, Bau, Hei, y a poner ella sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, y manejar de manera contraria todos los puntos, y empezó ella a hablar del ámbito del Padre. Por eso es que usted y yo en un lado por teoría aprendemos y conocemos esas cosas. No quiere decir que estemos ahí. Hay iglesias, gente que sí tal vez lo estén, pero que Dios nos ayude porque es la meta a donde usted y yo queremos llegar. Es la meta donde usted y yo queremos ir. Pero el templo de Salomón y caminar o recorrer la tierra de Canaán, que es el ámbito donde Dios nos enseña la Biblia a conocer al Padre, no se hace de manera solitaria.
se hace de manera en hermandad. Por eso estoy del COVID. En un lado vino a mucha gente a mover y en el otro lado había gente o hay gente que había estado diciendo ya no quiero, si voy, no voy. Y Dios tal vez habló a muchas gentes diciendo te hablo para decirte y veas en un lado lo que es estar solo en casa y el otro lado lo que es juntos en hermandad buscar la presencia de Dios. Santo es su nombre. Créame que como pastor uno se siente extraño predicar a una, dos gentes cuando tal vez hemos tenido más gente, porque Dios en este tiempo lo que nos invita es en hermandad. ¿Y cómo es que de alguna manera usted, en un lado le digo a veces, cómo podemos saber en dónde me encuentro? Cuando tú estás en un lado creciendo en el ámbito del Hijo, tú vienes y dices, es solamente Dios y yo, es solamente su presencia y yo, no quiero saber de la gente, de los hermanos, la hermandad. Y eso en un lado es crecer en el ámbito del Hijo y saber que lo que dicen, lo que hablan y expresan, tú dices, yo camino y solo veo a Jesús, solo veo a Dios, estoy teniendo comunión con Él. Pero el otro lado es cuando tú y yo vamos caminando en el ámbito del Padre y siendo edificado el templo de Salomón en nuestras vidas, la gente viene y empieza a ver lo que tú estás haciendo en tu vida, viene y ve lo que tú estás obrando. Hermano, de verdad ya el gobierno va poco a poco que abramos las iglesias y dejemos entrar a más gente. Y entonces el día de hoy, si tú has estado en tu casa y dices, yo ya solo sé que aprovecho que hay internet, me quedo en casa y veo las prédicas, es un lado que estás en comunión con Dios y tal vez estás en un ámbito, en un lugar, pero lo más grande e importante para crecer y venir y caminar en el ámbito del Padre es con la hermandad, bendito su nombre, porque es a través de la hermandad que tú y yo vamos a crecer. Y es cierto que la hermandad en un lado nos vamos a edificar, podemos tener esa rueda tífere de unidad, pero también es cierto que de una manera o de otra es solo la hermandad la que nos puede hacer crecer. Tal vez hay momentos en que las iglesias hacen crecer al pastor o a veces el pastor hace crecer a las iglesias y hay momentos de muchas cosas, de roces, de palabras, de enfrentamientos y entonces no es más que Dios en un lado mostrando lo que tenemos para cambiar y saber que yo necesito a mi hermano, a mi hermana y nos necesitamos porque no somos de llaneros solitarios. En este camino es en la hermandad, bendito sea su nombre. Gracias Jesús, gracias, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y entonces nosotros podemos ver que Señor nuestro Dios les dio al pueblo de Israel todo este territorio. Una vez que ellos ya conquistan, tienen todo ganado en Dios. Aquí son los reinos que David también conquista. Está el reino de Edom, el reino de Moab, los filisteos, los amonitas. Arriba están los asirios y vemos lo que Dios hizo con estas 12 tribus. Y hay algo que nosotros encontramos en la historia del pueblo de Israel. Hay algo que nosotros podemos ver, es que cuando ese templo, Salomón, estuvo en la cúspide, estuvo en lo más alto, estuvo en lo más grande, nosotros encontramos que Salomón desvía su corazón. Y si usted lee ahí en Crónicas, cuando la Biblia dice que Salomón empezó a tener su corazón desviado, equivocado, con 1000 mujeres, nosotros encontramos que Dios le empieza a levantar enemigos. Porque cuando está el paraguas, la protección de Dios, y esto lo estudiamos con los reyes, no había enemigos que atacaran a Israel, no había enemigos que vinieran y atacaran al pueblo de Dios. Pero una vez que ellos se desviaban, se equivocaban, Dios quitaba el paraguas, quitaba el cerco y entonces aparecían los enemigos.
Salomón, en un lado, cuando él estuvo trabajando de una manera tremenda, la Biblia no lo dice que eran esclavos en el tiempo de Salomón, pero realmente toda la gente tenía que trabajar. Y los impuestos eran tremendos, severos, muy grandes, muy tremendos. El otro lado que Salomón tuvo, hermanos, es que Salomón, aparte del templo, hizo una casa blanca, porque dice que en 13 años él hizo una casa para él y para la esposa egipcia con que se casó. Y se imaginan ustedes 7 años construyendo el templo, pero viene y después dice, quiero hacerme una casita, y se avienta 13 años construyendo. En las iglesias donde se construye, la gente que sabe y entiende eso, que van a comprar terrenos o que se va a hacer algo para la iglesia, lo que usted y yo tenemos que hacer es aportar. Y qué padre es cuando el pastor viene y dice, hey hermanos, vamos a hacer este muro, vamos a echar la losa, vamos a hacer estas paredes, los cimientos, y empezamos semana tras semana, mes tras mes, incluso años, y lo que siempre venimos haciendo y trabajando, y talentos, y hacer donas y tamales, y es trabajar y trabajar y trabajar, y el pastor cada 8 días se levanta, hermanos, es tiempo de pedir, hermanos, es tiempo de que dé, hermano, es tiempo que done. Y hay gente que cuando se construye viene y dona carros y terrenos y 1000 cosas. Pero ¿cuántos años a usted le gusta que sea de esa manera? 5, 10. Salomón se aventó 20 años y ese pueblo en 20 años estuvo en la tribu de Isaacar. Y sacar, y sacar, y solo sacar, y sacar. Y todo el pueblo feliz, contento. ¡Qué padre! Salomón nos está pidiendo. El pastor nos está pidiendo. ¡Uy, gloria a Dios que nos están pidiendo! Y brincamos de gozo, brincamos de gusto que nos estén pidiendo. Y entonces, Salomón se desvía. Se le aparece un enemigo. La Biblia dice que vino un hombre que se llama Jeroboam. Él se levanta y Salomón dice que vio en este hombre que era sabio, que era un hombre entendido. Y entonces, al ver que se había vuelto su enemigo, la Biblia dice que Jeroboam huye a Egipto. Y aparte de Jeroboam, Salomón tuvo otros enemigos y estudiamos que cuando uno se desvía o los reyes se desviaban de Dios, lo que hacía Dios era levantar al enemigo luego. Es bueno estar cercados, cubiertos, es bueno estar en la presencia de Dios, porque ahí como Job, Dios nos guarda, nos protege y lo hace incluso del enemigo, porque Satanás no pudo ver a Job hasta que Dios le dijo, gloria al nombre de Dios. Y entonces Salomón muere, y cuando Salomón muere, la Biblia dice que quien toma su lugar es su hijo, que se llama Roboam, ¿sí? En la Biblia esto usted lo va a encontrar de lo que les estoy hablando. Obviamente Reyes y Crónicas nos hablan de todas estas historias, pero esto que le comento está en el primer libro de Reyes, del capítulo 13 en adelante. Y la Biblia nos habla acerca de estos dos hombres, uno de ellos llamado Roboam. Roboam es quien toma y sigue en la sucesión a Salomón. Muere Salomón y inmediatamente quien se levanta es su hijo, y este hijo se llama Roboam. Y después nosotros encontramos que como muere Salomón, Jeroboam, que estaba en Egipto, viene y regresa. Viene Jeroboam y regresa. En un capítulo, hay un capítulo en donde este Jeroboam regresa y hay un profeta que viene y le dice, tiene una capa, la rompe en 12 pedazos y a Jeroboam le da 10 y le dice, Dios a ti te va a dar 10 tribus.
pero voy a dejar una tribu, la tribu de Judá y Benjamín se quedaron en el reino del sur, porque viene Dios y dice, por amor de mi hijo, por amor de David, mi siervo al cual yo le prometí, que siempre su simiente se sentaría en el trono de Israel. Y entonces nosotros encontramos y conocemos la historia ahí. Se levanta Roboam por primera vez como rey, se levanta y dice, voy a gobernar, y entonces sale al balcón ahí para anunciarse que es el nuevo rey, y entonces el pueblo está del otro lado gritando, ¡oh, el rey! ¡Oh, bravo! ¡Viva, viva! Pero también nos dice que en medio de ese pueblo estaba este hombre llamado Jeroboam. Y este Jeroboam no quería que reinara Roboam, porque Roboam era guapo y copetudo. Él era de esa manera, descendiente de David, y él decía Jeroboam, no, es que el súper de Jerusalén está apoyando a Roboam. La televisora, la radio, están apoyando todos a Roboam. Y él es guapo y copetudo y quiere gobernar la nación de Israel. Y entonces viene Jeroboam, y Jeroboam junta a todos los electricistas de Jerusalén, junta a los de Mexicana de Jerusalén, junta a todos las 10 tribus, todas las tribus, y viene con Roboam y le dice, hey Roboam, ¿cómo nos vas a gobernar? Y entonces Roboam, en un lado joven, viene y dice, por favor, Jeroboam, dame 3 días y regresa en 3 días y les digo cómo los voy a gobernar. Y entonces se va Jeroboam con toda su comitiva y Roboam se queda en el palacio, se queda ahí consultando para ver lo que él iba a hacer en ese tiempo. Y la Biblia dice que viene y había sabios de Salomón que estaban con él en ese entonces. Y viene Roboam con los sabios y les pregunta, oigan, ya vino este hombre con el pueblo y me preguntó cómo los voy a gobernar. Y vuelvo a eso, Salomón había exigido tanto al pueblo que más impuestos o más cosas que este rey les pudiera imponer, obviamente iba a ser su fin, acabarse el caos. Y los sabios le dicen, rey Roboam, tu padre cargó de una manera tremenda al pueblo, tú alivianas sus cargas, tú libéralos, si lo haces, ellos te van a seguir. Pero y entonces ya tiene ese consejo. Y después la Biblia dice que él va con sus amigos, él va con sus cuates, al fin y al cabo príncipe, él se había educado en los grandes colegios, con la crema innata de Jerusalén, iba al Club de Leones de Jerusalén, estudiaba en la mejor universidad de Jerusalén, y en ese lado era de donde tenía sus amigos, era donde estaba la gente que conocía. Iba con sus cuates, los jóvenes, y dice, ya soy rey, ya tengo el trono. Y vino un hombre, un viejito, que quiere que no gobierne, y me dice que cómo los voy a gobernar. Y entonces le pide consejo a los jóvenes, le pide consejo a los amigos, y vienen los amigos y le dicen, mira Roboam, ese pueblo que está allá, mira lo que tú les vas a decir. Les vas a decir, mira, les vas a decir, mira, mi dedo chiquito es como el grueso de los lomos de mi padre. Y si Salomón os hirió con azotes, les vas a decir que tú los vas a herir con escorpiones. Y entonces este rey llamado Roboam ya tenía 2 consejos. Tenía 2 consejos. Tenía el consejo de los ancianos y tenía el consejo de los jóvenes. Y entonces viene nuevamente Jeroboam con el pueblo. Y ahí viene toda la plebe, haciendo el escándalo, bulla, viene Jeroboam, viene
diciendo, a ver, la respuesta del rey. Y entonces viene nuevamente y Jeroboam le dice, rey, ¿cómo nos vas a gobernar? Y Roboam se para y les dice, pueblo, miren mi dedo chiquito, es como el grueso de los lomos de mi padre. Y si mi padre os hirió con azotes, yo los voy a herir con escorpiones. ¿Y ustedes cómo creen que haya sido la reacción del pueblo? No fue de un sino fue de fuera, fuera. Y entonces ahí, en ese momento, la Biblia dice que se divide la nación de Israel y se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Se divide en dos reinos, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. Y esa es la historia de la división del pueblo de Israel. El reino del norte, la Biblia dice que tuvo 19 reyes. Y los leímos, los estudiamos uno por uno y todos fueron malvados. Y en el reino del sur, la Biblia dice que hubo reyes, creo que son 7, 8 reyes buenos, y hubo los demás, también fueron 19, y hubo reyes malos. Entonces en estos dos reinos, la Biblia dice, en el reino del sur dice que hubo reyes buenos y reyes malos. En el reino del norte solamente reyes malos. Y de repente uno viene y sabemos que uno analiza y de repente dice, es que es cierto, hay pastores buenos y hay pastores malos. Y yo antes, cuando estaba como congregante, a veces decía, sí es cierto, hay pastores buenos y hay pastores malos. Solamente tuve 2 pastores y yo puedo decir, o decía yo en mi ignorancia, en mi pequeñez, en cosas ignorantes que antes era, y esto es lo que yo pensaba antes, que para mí el rey bueno, el pastor bueno, es aquel que sabe bajar alturas y profundidades y se sabe cosas tremendas. Y vuelvo a algo, a mí me encanta estudiar, a mí me gusta conocer, a mí me gusta todo eso, pero yo decía, ese es el pastor bueno. Y también es cierto que cuando inicié en este camino, en un lado sigo siendo un ignorante, pero yo no conocía de alturas, de profundidades, no conocía de cosas tremendas que mi primer pastor que tuve, wow, las hablaba, las sabía, las conocía. Pero después a la iglesia donde yo estaba llegó otro pastor y ese otro mi pastor no sabía lo que el primero, y yo decía, no, como que este no sabe. Y cuántas cosas o cuántos momentos hay de decir, o la gente expresa, este pastor es bueno, este pastor es malo, porque solamente es a nuestra percepción el poderlo pensar. Pero tal vez uno puede decir, ¿y qué tal también si hay pueblo que es bueno o pueblo que es malo? Uno puede decir, pero recordamos que, por ejemplo, el pueblo de Israel en el rey Acab era un rey perverso, malvado, se había casado con Jezabel, le habían puesto una cereza al pastel a toda la adoración que había, y obviamente que estaba dentro del reino del norte cosas tremendas, terribles, en adoración a Baal, toda la idolatría y todo lo que había. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Yo sé que hay 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Amén. Quiere decir que si tú tal vez puedes decir, y le digo a veces a la iglesia aquí, casa de oración, pues hermanos, ni modo, les tocó este pastor, ojalá un día les pueda llegar el pastor bueno que usted se merece, necesita, pero mientras estoy trabajando con sus vidas. Y dice ahí que esas rodillas obviamente solo veían al Rey de Reyes, Señor de Señores, y no veían al pastor, bendito su nombre, porque usted y yo obviamente no necesitamos ni ver a la iglesia, necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y entonces eso de bueno o malo, ciertamente ni usted ni yo pudiéramos tener alguna regla, alguna medida para poder decir, este pastor es bueno, este pastor es malo, porque el único que juzga es el Señor nuestro Dios, amén. El único que es juez es nuestro Dios, aunque claro, del otro lado uno admira a grandes
hombres de Dios, de los cuales uno aprendió, la doctora Esparza, obviamente nuestra mamá espiritual, la hermana Hicks, hombres tremendos que uno conoce y dice, wow, qué tremendo cómo nos enseñan, nos instruyen. El hermano José Luis Silva, nuestro director que tuve en la escuela bíblica, hermano Isaac Carrillo, grandes hombres de Dios que tenemos y que hay, que sí nos enseñan, que el lado que siempre nos dicen, la hermana Sato con el hermano Llamada, hermana Ana Lilia, tremendos hombres de Dios, el hermano Diego Pérez, tremendos que nunca nos han dicho síganos, al contrario, sabemos en sus vidas cómo siguen a Jesús y puede uno ver y saber que son hombres de Dios, bendito su nombre, que es gente de Dios, que uno puede decir, wow, qué tremendo ministerio, qué tremendas cosas nos enseñan, pero obviamente al que ellos nos muestran es que veamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, amén. Así que usted siga a Dios. Fallamos, nos equivocamos, hacemos las cosas incorrectas, porque usted y yo a veces podemos tener lo correcto y lo bueno, o a veces la gente cuando no sabemos mucho de este mensaje nos puede llamar que somos pastores, que somos malos. Pero bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, porque en este punto de la división del reino de reyes buenos, reyes malos, nosotros encontramos a qué punto cayó la nación de Israel y qué fue lo que pasó. Nosotros venimos conociendo su historia y cuando llegó a la cúspide, cuando llegó a lo más alto, a lo más tremendo, y en un lado, hermanos, lo que nosotros sabemos de Israel es que Dios le dice, ¿sabes? A las naciones donde tú vas a entrar, a las naciones donde tú vas a gobernar, tú te vas a encontrar con que esas naciones tienen dioses, tienen ídolos. Y por ejemplo, el reino de aquí, en este mapa que estamos mostrando, tanto Amón, Moab y los filisteos, todos estos reinos tenían ídolos, tenían cosas que adoraban. Y el pueblo de Israel, cuando leemos de las cosas que encontramos en su palabra, hasta el tiempo de Salomón, ellos solamente habían escuchado acerca de esos dioses, de Milcom, de Moloch, de Astarte, que sí habían tenido contacto, porque sí iban, se vendían a veces a esos dioses, a esas naciones, pero solamente habían tenido un pequeño contacto con ellos, no los habían metido adentro. Pero cuando leemos acerca de Salomón, Salomón fue el rey, el grande rey que introdujo todos estos dioses al pueblo de Israel. Cuando estaban en lo más alto, en la cúspide de sabiduría, Dios con ellos de manera poderosa, viene Salomón e introduce todos estos dioses para sus mujeres. Los lugares altos eran lugares donde el pueblo de Dios, Abraham, los patriarcas y grandes hombres habían levantado altares a Dios. Pero después estos hombres, Salomón, dice que él empezó a adorar a estos dioses, a estas divinidades en los lugares altos. Y también dice que empezaron a adorar en los bosques. Y es que precisamente toda esa mezcla de adoración, por ejemplo, a la diosa Astarte, era una mezcla de sexualidad, era una mezcla que en sus rituales a Baal y a estos dioses, de hecho Astarte era la diosa de la fertilidad y en ellos había orgías. Y entonces Israel iba y adoraba a Dios, pero después volvía y adoraba a todos estos ídolos. Decía, Dios, te alabo, te bendigo, pero del otro lado iba a adorar, a tener parte con las fiestas de todos estos dioses. El día de hoy usted y yo somos cristianos y la Biblia dice que no debemos tener comunión con el mundo, que debemos de ser apartados, santos. Pero hoy gente cristiana le empieza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque
se empieza a mezclar, se empieza a ver todo eso de la gente buscar lo que el mundo ofrece. Al menos aprendimos de gente que le mencioné, de que hay que guardarse, de que hay que conservarse, de que hay que ser santo, de que hay que ser apartados. Pero Israel empezó a mezclarse con estos dioses y quien los introdujo fue Salomón. Y la gente decía, pues si mi rey lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Y a veces es el pensar, si el pastor falla, si el pastor ve, si el pastor hace, ¿por qué nosotros no? Pero si usted ha sido enseñado de la manera correcta, si usted ha sido enseñado de manera distinta, podemos expresarle y decir que usted puede seguir en ese caminar. Bendito sea el nombre de Dios. Uno respeta, pero al menos con mi esposa le enseñaron, a nosotros también, a no tener, por ejemplo, tele. La tele que tenemos aquí en la iglesia obviamente está conectada solamente para los servicios, para transmitir, para eso, pero nosotros no vemos tele. Y sé que en un lado ahí dice, no, nosotros sabemos que un pastor que vino sí tenía. Vuelvo a eso, es Dios lo que pone en nuestro corazón. Aquí estamos hablando de un pueblo que no está perdiendo la salvación en un lado, porque quiero que me entienda, la salvación obviamente te va llevando Dios a que dejes cosas. Si alguien tiene tele, no hay problema, no es que al tener tele ya no se salva o pasa algo, no, pero sí en un lado lo que se puede ver, lo que puede haber en ese punto en la vida de la gente. Hay muchas cosas de las cuales en Dios te decimos apártanos, guárdanos, cuídanos. No soy fariseo, usted me ha visto predicar, puede irse atrás a lo que he compartido, a lo que he dado, pero Dios nos invita a guardarnos, nos invita a separarnos. Pero fue Salomón quien introdujo, quien trajo a ese pueblo todas las cosas del mundo. Y después de que Salomón trajo esa parte de un pastel, lo podemos poner así, nosotros vemos que cuando viene Acab, dice que, cuando Roboán y Jeroboán, que se separan esos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, la Biblia dice que Jeroboán hace una nueva religión, porque una vez que se separan los dos reinos, la Biblia dice que Dios había dicho que donde se tenía que alabar y bendecir el nombre de Dios era en Jerusalén. Y entonces Jeroboán tenía 10 tribus, y él dice, si estas 10 tribus van y adoran allá en Jerusalén, puede ser que cuando vayan, Roboán los convenza, Roboán me los tome, y entonces se vuelvan en contra mía. Y entonces él idea un plan, y la Biblia dice que él se hace 2 becerros. Uno lo pone en Betel, que era uno de los cruces en donde impedía de alguna manera que el pueblo viniera a Jerusalén, y dice que el otro lo pone hasta el norte en Dan. Y de hecho cuando vamos a ver a todos los profetas le dicen a Israel, Samaria tus becerros, Samaria tus ídolos, Samaria lo que tú hiciste. Y Jeroboán lo que hace es poner una nueva religión. En el 14 del mes de Nisan, Israel celebraba la Pascua. Y viene Jeroboán y dice, no, yo lo voy a celebrar al otro mes. Y dice que él constituyó sacerdotes de su casa, de su familia e incluso de la gente que daba dinero. Dice que toda la gente del reino del norte de 10 tribus, cuando vieron toda esa corrupción, esa suciedad, esa maldad, a este hombre hacer esto, dice que sacerdotes y gente huyó a Judá, dejando todo lo que tenía, huyendo al reino del sur, porque el reino del sur se mantuvo. El reino del sur tuvo reyes buenos, tuvo el templo, caminó algunos momentos con Dios, y toda esa gente abandonó lo que tenía porque vio que todo lo que se estaba haciendo con los becerros, los sacerdotes que no eran de la línea de Aarón, estaban equivocados, y dicen, nos vamos. Y mire, dejaron casas, dejaron terrenos, dejaron cosas por ir y buscar la verdad, por ir y buscar
las cosas, el lugar donde estaba Dios. Hermano, tú en este tiempo, si te dijeran, deja tu trabajo, tu comodidad, tu vida, tu ser, y ve y busca a Dios, porque en donde estás o donde estás parado no lo hay, no es, y el dejar todo que pudieras hacerlo, ¿lo harías? Porque en este tiempo, por el COVID, por tantas cosas, a lo mejor nos hemos acostumbrado, habituado, y ya no queremos, ¿verdad? Hay un pastor que dice y expresa de gente que ya no, que dice es mejor pues ya puras ver las transmisiones y ya no congregarse. Cierto es que debemos de ser precavidos, está la enfermedad, está todo eso, pero hermanos, necesitamos regresar, volver, tener, porque Dios, si te ha marcado un lugar en donde buscar a Dios, lo debemos de hacer, amén. Y entonces, este pueblo del reino del norte dejaron todo por buscar a Dios. Hermano, Dios te invita a de verdad caminar, seguir y buscar a Dios, porque el Señor está por venir. El Señor ya está por venir y necesitamos buscar a Dios de una manera tremenda. Y entonces Jeroboam, hace una nueva religión. Añádale de los dioses que trajo Salomón una nueva religión. Y de Jeroboam, la Biblia nos habla de que él pudo haber hecho las cosas bien y él pudo haber hecho las cosas de la manera correcta. Pero nosotros leemos, cuando usted lee el libro de Reyes, usted va a encontrar siempre, dice, y todos pecaron conforme a Jeroboam su padre. Y todos pecaron conforme al rey Jeroboam. Y todos hicieron lo malo como Jeroboam. No fue un ejemplo correcto. Le pregunto a usted, ¿cómo o qué se hubiera escrito? ¿Qué hubiéramos leído en la Biblia si este hombre Jeroboam hubiera dicho, Dios me diste 10 tribus, y yo sé que allá en Jerusalén se tiene que alabar y bendecir tu nombre? Y él mismo en un lado, bueno, sí, por Roboam no hubiera podido, pero él haber dicho, vayan sacerdotes, vayan pueblo, busquen a Dios. ¿Qué leyéramos de él? Y Jeroboam, un hombre que buscó a Dios, que guió al pueblo a Dios, que caminó con Dios e hizo lo bueno delante de Dios. Es lo que usted y yo leyéramos acerca de Jeroboam. ¿Pero qué leemos? Que él hizo lo incorrecto delante de Dios. Entonces, ¿qué puede Dios de usted leer cuando sabemos que en este lugar y el venir a orar, y el venir los miércoles y el venir los domingos es estar buscando a Dios? Pero si usted dice, yo me quedo en casa, yo ya no busco de Dios, yo ya no deseo caminar, y entonces se puede escribir de la manera incorrecta, porque pudiéramos estar forjándonos incluso nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Y Jeroboam hizo una nueva religión para Israel. Y después de ese pastel que va en aumento, vino Acab con Jezabel y le añadieron a Baal. Un pastel tremendo del cual la idolatría, el paganismo, el satanismo y todo lo que vino a Israel ya no se pudo librar de todo lo que tuvo. Y es ahí donde nosotros nos fijamos, nos volvemos a lo que Dios hizo con estos hombres, los profetas menores. Vamos a ir estudiando uno por uno, vamos a ir estudiando a todos estos profetas, y en esta tarde fue una introducción. Hay quienes les agrada la historia, y es tremendo lo que pasó con Israel, Oseas, todos los profetas que vinieron y todo lo que está pasando. Solamente menciono algo sobre Oseas y vamos a terminar. Sí, su nombre significa salvación o liberación. El lugar de su ministerio es en el reino del norte. Leamos el versículo 1 para ver en los reyes que Oseas profetizó. Dice, palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Beeri, en días de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías,
Estos fueron reyes del reino del sur. Dice aquí, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este profeta, unos 30 años, 20 años antes de que Asiria viniera, Asiria ya se está levantando como nación poderosa, grande, porque Dios es lo que encontramos en Reyes y Profetas, que Dios levantaba naciones para atacar a su propio pueblo Israel. Y aquí Dios está levantando al asirio porque va a venir y se va a llevar cautivo al reino del norte. Y es increíble que en ese amor de Dios, viene Dios y levanta a profetas. El primero de ellos fue Amós, que fue al reino del norte a decirle, oigan, vuélvanse a Dios. Y Oseas también es el lado de un profeta que primeramente a través de su historia le muestra a Dios todo lo que les he contado ahorita, lo encontramos en la historia de Oseas. Y también en Oseas encontramos cómo es que Dios había tenido el amor tremendo hacia ese pueblo, pero ese pueblo le falló. Ese pueblo se volvió adúltero. Eso lo vamos a ver, pero vamos a ver cómo es que Dios desea restaurar a su pueblo y cómo es que la historia de Oseas se vuelve el triunfo del amor. ¿Por qué le puse como título el triunfo del amor? Usted lo va a saber, lo va a entender, porque en este libro lo que vamos a encontrar es el triunfo del amor de Dios sobre su pueblo, sobre su nación, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, pero es la historia de Israel, la historia de un pueblo que creció, progresó. En Deuteronomio dice, engrosaste Jesurún, te hiciste gruesa, te hiciste poderosa. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de la Odisea? Tú eres rica, no tienes necesidad de nada. Y estamos en ese punto, en ese peligro, en donde a través de todo lo que podamos hacer, pensar, y que Dios nos guarde y nos libre, porque es conociendo más, teniendo más, en donde la gente dejó a Dios, no al inicio, que sí lo hay, sí existe, pero la mayoría cayó cuando estaba en lo alto, cuando estaba seguro, cuando estaba en lo más tremendo. Y hoy Dios nos ha servido a través de todos estos años en bandeja de plata, conocer y entender el mensaje del camino crucificado. Y hoy hay tantas cosas a través de internet, de pastores, amigos, que qué bueno están predicando y llevando al pueblo a conocer de Dios. Y lo que usted y yo podemos hacer y tener es que sí, tenemos, pero en realidad que Dios nos guarde, porque la Biblia es clara y está escrito. Moisés lo escribió 1000 años antes y Deuteronomio 32 era un poema que Israel se tenía que aprender, y aún así, la historia que conté ahorita, ellos cayeron. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos cerque, que Dios nos dé lo que usted y yo necesitamos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Dios, te damos gracias en esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos. Señor, gracias porque a través de la historia de Israel, tú nos muestras lo que necesitamos ser y hacer. En el libro de Corintios dice que todas estas cosas les acontecieron en figura, pero son para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos, y nosotros sabemos, Dios, que nos hablas a nuestro corazón, que hablas a nuestras vidas, que podemos caer, que podemos hacer cosas incorrectas, equivocadas, Señor, que puede haber en nuestras vidas después de hacernos crecer, Señor, desviarnos, unirnos al mundo, hacer cosas incorrectas, hacer cosas que no son las adecuadas, Dios. Ayúdanos, guarda nuestra mente, nuestro corazón. Podemos formar ideas, imágenes, pensamientos, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios, guárdanos en este tiempo de tu pueblo, Señor, cuando nos puedan decir una total libertad, Señor, que esta pandemia, cierto, lo expresa la gente, vino para quedarse. Pero Señor, que lo que siempre estemos deseando es que hay una iglesia y un lugar en donde tú me pides que me congregue, en donde tú me pides que vaya, en donde tú me pides, Señor, que esté.
Ayúdanos, Señor Jesucristo, a buscar que no seamos un Jeroboam, Señor, que ideemos, que formemos nuestra propia idea de religión, nuestra propia idea, Señor, sino que sea solamente de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, Dios. Y Dios, ayúdanos a saber que no hay ni pastores buenos ni malos, sino solamente siervos que han dejado su ser y su vida para estar en un lugar. Y Señor, que no hay lugares buenos ni malos, porque hay lugares, Señor, y sabemos, y cualquier lugar a donde tú nos mandes, está tu presencia y estás tú. Estás tú, Señor, y tú nos das, tú nos mantienes, tú haces milagros, Señor. Obra milagros en los lugares, Dios, donde ciertamente a través de esto hay tantas cosas que están pasando con compañeros, con gente, con iglesias, congregantes, pero sabemos que tú siempre, Señor, eres bueno y eres fiel. Ayúdanos a que no seamos como Salomón, a que una vez que nos sintamos fuertes, seguros, con conocimiento, con poder, introducir lo incorrecto y lo malo a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias, y te dejemos, Señor, porque Salomón dejó al Dios vivo, después de ser el hombre más sabio. Y si el hombre más sabio falló, Señor, ¿qué somos de nosotros? ¿Qué es de nuestra vida, de nuestra mente, Señor? ¿Qué es de nosotros, Dios? Pero tú siempre que fuiste con Israel, tú siempre que los reyes, Señor, se mantuvieron, Dios, estabas con ellos. Señor, queremos estar en esa burbuja de sangre. Queremos estar cercados por tu nombre. Queremos que el ángel de Jehová campe alrededor de nuestras vidas. Y Señor, que tú nos guardes, porque hay tanta idolatría en nuestros corazones, en nuestras vidas. De cualquier cosa podemos hacer imágenes. Guárdanos, cuídanos, ayúdanos. Y que el mensaje, Señor, de los profetas nos ayuden y podamos ver lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Dios. Gracias por tu palabra en esta hora. Lleva a tus hijos con bien, guárdalos, cércalos, cuídalos en esta semana que ha iniciado, para poder mañana estar en oración, Señor, y poder también el día domingo estar en tu casa, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y en esta tarde nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén.